Escritura nos narra la oración de intercesión de Abraham ante Dios a favor de sus hermanos. Abraham, lleno de confianza, se acoge al amor misericordioso de su Señor. Escuchemos. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días el Señor dijo a Abraham: el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, y su pecado es demasiado grande. Bajaré pues a ver si sus hechos corresponden a ese clamor, y si no, lo sabré. Los hombres que estaban con Abraham se despidieron de él y se encaminaron hacia Sodoma. Abraham se quedó ante el Señor y le preguntó: ¿será posible que tú destruyas al inocente junto con el culpable? Supongamos que hay 50 justos en la ciudad. ¿Acabarás con todos ellos y no perdonarás al lugar en atención a esos 50 justos? Lejos de ti, tal cosa, matar al inocente junto con el culpable, de manera que la suerte del justo sea como la del malvado. Eso no puede ser. ¿El juez de todo el mundo no hará justicia? El Señor le contestó: si encuentro en Sodoma 50 justos, perdonaré a toda la ciudad en atención a él. Abraham insistió: me he atrevido a hablar a mí, Señor, yo que soy polvo y ceniza. Supongamos que faltan 5 para los 50 justos. Por esos 5 que faltan, ¿destruirás toda la ciudad? Y le respondió el Señor: no la destruiré, si encuentro allí 45 justos. Abraham volvió a insistir: quizá no se encuentren ahí más que 40. El Señor le respondió: en atención a estos 40, no lo haré. Abraham siguió insistiendo: que no se enoje mi Señor si sigo hablando, y si hubiera 30. El Señor le dijo: no lo haré si hay 30. Abraham insistió otra vez: ya que me he atrevido a hablar a mi Señor, y si se encuentran solo 20, el Señor le respondió: en atención a esos 20, no la destruiré. Abraham continuó: no se enoje mi Señor, hablaré solo una vez más, y si se encuentran solo 10, contestó el Señor: por esos 10, no destruiré la ciudad. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Te damos gracias de todo corazón. Te damos gracias de todo corazón. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Te damos gracias de todo corazón. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. Te damos gracias de todo corazón. Te complace el Señor en los humildes y rechaza al engreído. En las penas, Señor, me infundes ánimo, me salvas del furor del enemigo. Te damos gracias de todo corazón. De tu mano, Señor, nos pondrás salvo y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no me abandones. Te damos gracias de todo corazón. Juan Pablo nos invita a considerar la raíz de nuestra fe, ya que no somos perdonados y justificados por nuestros méritos, sino en virtud del sacrificio de Cristo y su resurrección. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, por el bautismo fueron ustedes sepultados con Cristo y también resucitaron con Él, mediante la fe en el poder de Dios que los resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados y no pertenecían al pueblo de la alianza, pero Él les dio una vida nueva con Cristo, perdonándoles todos los pecados. Él anuló el documento que nos era contrario, cuyas cláusulas nos condenaban, y lo eliminó clavándolo en la cruz de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El Evangelio de hoy está estructurado en tres partes. Primero, la entrega del Padre Nuestro. Segundo, la parábola del amigo perseverante. Y tercera, la exhortación a la oración para obtener de Dios el don del Espíritu Santo. Nos ponemos de pie. Aleluya, 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 Dios. Hemos recibido un espíritu de hijos que nos hace exclamar, Padre. Aleluya, aleluya, Dios. Aleluya, aleluya, Dios. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo, cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. También les dijo, supongan que alguien de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle, préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro, no me molestes, no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes, pidan y se les dará, busquen y encontrarán. Toquen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pan le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo le dé un alacrán? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. En Cristo fue abolido el documento que nos condenaba. Por el bautismo somos sepultados con Cristo y resucitamos con Él a una vida. Ya no una vida de condenados, sino de hijos. Por eso, cuando Jesús enseña a orar, lo primero que enseña es a que nos refiramos a Dios como Padre. Padre es aquel que da la vida. Padre es aquel que provee de lo necesario a sus hijos. Padre es aquel que protege a sus hijos. Padre es aquel que le da confianza a sus hijos. Padre es aquel que escucha con ternura a sus hijos. Cristo quiere que nosotros tengamos ese concepto de Dios, Padre, además nuestro, lo cual implica que seamos hermanos. Por lo tanto, cuando rezamos el Padre Nuestro, tenemos que asumir nuestra condición filial, si somos hijos de Dios. Pero también asumir que somos hermanos y que la actitud hacia el otro debe ser una actitud de fraternidad. Ahora, no es cualquier padre. Es un padre que está en el cielo
Y el que está en el cielo es Dios, por lo tanto es nuestro Padre Dios, todopoderoso, omnipotente, omnipresente, es decir, que está en todas partes. Por lo tanto, conoce nuestras necesidades antes de que se las planteemos. Cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, decimos que sea santificado tu nombre, lo cual implica una responsabilidad de nuestra parte. Santo es aquel de suma bondad, y es un atributo que solo le pertenece a Dios. Nosotros podemos ser santos por imitación, por participación de la santidad de Dios, pero el que es santo es Dios. Es decir, Él es bueno. Pero cuando yo digo en el Padre Nuestro que sea santificado tu nombre, asumo la responsabilidad de que la bondad de Dios se manifieste a los demás, a través de mis obras, a través de mis acciones, a través de mis actitudes. ¿No para qué rezó el Padre Nuestro? Y cuando digo hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, estoy dispuesto a obedecer la voluntad de Dios como la obedecen los ángeles y los ángeles. Así se obedece en el cielo. En la tierra, que se obedezca así también. Es decir, asumo la voluntad de Dios. Y no solo cuando es favorable, también cuando es adversa y dolorosa, hay que asumir la voluntad de Dios y sumar mi voluntad a la de Dios. Quiero la de Dios. Y cuando yo digo, danos nuestro pan de cada día, estamos pidiendo el alimento, techo, vestido, sustento. Pero también el alimento espiritual, la Eucaristía, la palabra de Dios, la oración, que no nos falte el alimento espiritual y el alimento material. Que no es nuestro, no es mío. Por lo tanto, todos los dones que yo recibo de Dios, espirituales y materiales, son para compartirlos, son para el bien. Y no puedo permitir que se viva en la injusticia, donde mientras unos se mueren de hambre, otros desperdician la comida. Es decir, tengo que luchar por estructuras de justicia donde haya equidad en el reparto de los bienes materiales. Y cuando yo digo, perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden, estoy asumiendo que soy limitado, que necesito del perdón de Dios, que necesito del perdón de los demás, que me equivoco, pero estoy asumiendo también que voy a perdonar. Porque el perdón de Dios se nos da en la medida en que perdonamos. Y cuando digo líbranos del mal, estoy asumiendo que voy a luchar contra las estructuras del mal, que voy a luchar contra el mal y me voy a alejar del mal. Ayer que celebraba la misa de los jóvenes, les decía, a ver, ¿ustedes creen que Dios nos va a liberar de los peligros en todo momento? Ah, sí, claro. Pues no. Porque si ustedes se van al antro y salen a las 5 o 6 de la mañana, a las 5 todavía oscurito, bien fuertes hasta las chanclas, y en un cochecito que cabe 4 se meten 8, y se van en una carretera donde está lloviendo, y le pisan el acelerador hasta 140 o 170, ¿creen que Dios nos va a salvar? No, hijos. En esas condiciones, a los 80 kilómetros por hora, Dios se baja. ¿Ves que se va a arriesgar de esa manera? Se los digo de manera plástica para entender. Dios sí nos libera del mal, pero nosotros no nos podemos poner frente al mal. Nosotros no podemos estar buscando el peligro, tanto físico como espiritual. Es decir, hay que apartarse de las ocasiones de peligro, de las ocasiones de pecado, para que Dios nos libere. O sea, Él sí nos libera, pero hay que ayudarle también.
la segunda parte del Evangelio, Jesús nos dice que hay que orar con insistencia. Si un amigo llega a medianoche y te pide que le prestes panes para atender a un amigo suyo, si no te levantas a dárselos porque es tu amigo, aunque sea, se los das para que no esté fastidiando. Bueno, a Dios hay que estar repitiendo. Ahí tenemos en la primera lectura un ejemplo de terquedad en la oración. Además, que negociante nos resultó Abraham. Dios quería destruir a Sodoma. Y Abraham le dice: tú, el juez justo, vas a condenar, si hay 50 justos, los vas a condenar junto con nosotros. Vas a condenar a toda la ciudad, sin tener en cuenta esos 50. Bueno, si hay 50 los perdono. Y si faltaran 5 para los 50, qué grandioso salió este Abraham, ¿verdad? Y ahí está, y si hubiera solo 40, y si solo fueran 30, y si nomás fueran 20, y si fueran 10, es un ejemplo de cómo la oración tiene que ser perseverante, tiene que ser cerca. Porque a quienes venimos y le pedimos a Dios. Para empezar, llegan y hacen una restricción de sacristán. Que llegan y en lugar de doblar de la rodilla le hacen ya se fueron. Y quieren que Dios le resuelva todo así. Y como no le resuelven, ya están allá, que lo barran. Que le hagan una limpia porque le están haciendo un maleficio. ¿Qué es eso? No, hay que insistir, hay que pedir a Dios, hay que pedir. Él sabe lo que necesitamos. Pero Él sabe también que nosotros necesitamos afianzar nuestra confianza en Él. Tenemos que ser como los chamacos que van y le piden algo al papá. Papá, ¿me da permiso de irme a jugar el fútbol? No, ponte a estudiar. No han pasado 5 minutos y ahí va el niño. Papá, pero es que van mis amigos. Ponte a estudiar. Pasan otros 3 minutos. Oiga, papá, pero es que yo estudio más tarde. Vete a estudiar. Y ahí le dice: papá, pero es la última. Pues vete. Para que no esté fastidiando. Así es Dios con sus problemas. Hay que insistirle. Manifestarle que confiamos en que Él nos va a escuchar. Para eso necesitamos la fe, pero también necesitamos el Espíritu Santo que nos inspire lo que hemos de tener. Por eso Jesús dice: podrá haber entre ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más dará su Padre Celestial a quien le pida el Espíritu Santo? Pidamos a Dios el Espíritu Santo que nos ayude a entender el proyecto de vida de Dios, que nos enseñe a entender esa dinámica de la vida como el bien de Dios. Y que tengamos una fe suficiente para actuar con plena confianza ante nuestro Padre Dios. Pónganse de pie. Dios Padre Todopoderoso, Creador